Llegó el momento, amigos. Después de tanto prometerlo, cacarearlo, repetirlo y cantarlo, estamos empezando las grabaciones de los mejores prospectos por posición. Probablemente esta no será la primera que vean, aunque no lo sabemos todavía. Pero hoy empezamos y hoy estamos aquí, mi querido Alex Martínez y yo, para platicar de los mejores tight ends rumbo al draft NFL 2026, donde hay cosas muy, muy interesantes. Hay jugadores que creo que están revalorizando un poquito la posición de tight end, al menos uno. ¿Y cómo estás, Alex? ¿Cómo te encuentras el día de hoy para platicar de la mejor posición ofensiva del NFL? Bien, mira, justo me quedé pensando, creo que, no sé si estés de acuerdo conmigo, nos encanta el draft por el análisis de los prospectos y por los jugadores, entonces ya empezamos este proceso. Es donde más nos gusta hablar, creo, y más nos gusta profundizar. No es una clase súper mega atractiva, pero creo que es un poco más bien subvaluada. No hay jugadores explosivos, ya lo hablaremos, pero sí confiables para de alguna forma sintetizar lo que es la clase 2026 del Titans, pero listo para hablar de la posición. Pues vámosle dando con el prospecto que sabemos que va a ser el tight end seleccionado número 1, un pick prácticamente garantizado de primera ronda. Y tenemos, ¿cómo no? Tenemos a Kenyon Sadiq. Kenyon Sadiq, que viene de la Universidad de Oregon, que tuvo un combine espectacular, que tiene un atletismo rara vez visto para un tight end en explosividad, en cuanto a salto vertical, velocidad, etcétera, 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 y que se posiciona como un tight end muy versátil, que incluso de repente puedes empezar a decir, no parece tanto tight end, sino otro tipo de jugador que encaja un poquito en el molde en cuanto a tamaño y velocidad y fuerza de un tight end muy atlético. ¿Cómo lo ves tú, Alex? ¿Cuál es tu sentir con Kenyon Sadiq? Mira, yo nada más como contexto, yo siempre anoto aquí mis scouting reports. Eso. Te voy a decir así rápido los pros y los cons que tengo de Kenyon Sadiq. Okay. Tengo muchos más pros, obviamente, ¿no? Sin duda. Tiene valor de receptor en la posición de tight end, lo cual obviamente lo hace un arma para cualquier situación. Es buenísimo 1 contra 1. Yes. Tiene una aceleración espectacular. Es una amenaza en campo abierto. Uh-huh. Él logra, encontrarse abierto, sabe cómo, pues sí, quedar abierto. Encontrar los huecos, o sea, es mucho de fútbol IQ también. Exacto, también, ¿no? Cañón. Es muy difícil de taclear también. Es una amenaza después de la recepción, digámoslo así, güey. Exacto. Poder y velocidad juntos. Es bueno corriendo rutas, la verdad. Se puede convertir en una máquina de touchdowns, que lo fue, que al final cargó con la ofensiva de Oregon, sobre todo en 2025. Es una mezcla entre buenas manos, concentración y ajuste, que eso es mucho de receptor. Y el tamaño, obviamente, que lo vimos en el combine, que sí es un extra a favor. De acuerdo. Mis cons son qué tanto te puede aportar como bloqueador, obviamente, que no ¿Estamos juntos? Pues sí, parte de sus fortalezas. Y qué tanto se puede adaptar a la NFL, considerando que es un tight end, pero que juega como receptor. Me da un poco porque mi comparación es Kyle Pitts, justamente un jugador que fue pick número 4 en su draft, fue drafteado sobre Ja'Marr Chase, que se esperaba que fuera ese jugador que cambiara un poco la posición de tight end y que le ha costado. De repente tiene flashazos, pero por ejemplo, para los jugadores de fantasy siempre es de que este es el año de Kyle Pitts y así, nomás no llega. Veces te pedí una, desgraciado. Y eso es un poco mi miedo con Kenyon Sadiq, que le pueda pasar lo mismo en la NFL. ¡Tantas veces te pedí, desgraciado! ¡Tantas veces! No, le pasa lo mismo. Sí. A ver, y ese tipo de perfiles más atléticos que tal vez no complementa tan bien o no redondea tan bien todo lo que tiene que hacer un tight end, ¿no? O sea, a mí es la posición que más me gusta porque creo que es ese híbrido perfecto entre bloqueador y arma ofensiva, ya sea recibiendo o de diferentes maneras. Esa versatilidad como arma ofensiva la tiene muy bien. O sea, creo que la tiene muy bien Kenyon Sadiq, porque lo puedes alinear prácticamente en cualquier parte del terreno, pero si uno de sus concerns o de sus red flags, no lo quiero llevar a un punto que diga, uy, es una preocupación muy alta, pero de las cosas que tiene en contra es que su tamaño, o sea, en cuanto a estatura está bien,
pero su build, su frame es un poquito más, no tan corpulento, ¿sabes? Sí, es el típico más que receptor, pero menos que tight end. Entonces, ¿dónde queda? ¿No? Exactamente. Sí. Entonces, o sea, sí podría terminar siendo alguien tipo Kyle Pitts, alguien tipo Brock Bowers, ¿no? O sea, creo que si llegara a ser algo tipo Brock Bowers, el equipo que lo estuviera drafteando estaría en la grande. ¿Estamos de acuerdo? Lo que me pasa también con él es, creo que sí depende de dónde caiga, ¿sabes? Por ejemplo, si caen los Rams o en los Panthers, creo que le va a ir bien. Si llegara a caer, por ejemplo, son posibilidades que hemos visto en mock drafts. En Tampa Bay, no sé, ¿sabes? O sea, siento que si es un jugador muy depende de dónde caiga, para ver si vamos a ver si le vaya bien o no. Que hablando de eso, o sea, el rango donde se está esperando que Kenyon Sadiq se vaya en este draft es, ¿qué te gusta? Entre el pick 14 y 20, por ahí, más o menos, a mediados de primera ronda. Sí, 13 porque no descarto a los Rams. Ah, de acuerdo, va. Y sí, no pasa del 20, o sea, 20 ya sería un robo el equipo que lo tome, que puede ser justamente Carolina el 19. Sí, pero a mí me parece un pick casi ideal, güey, para Carolina, ¿no? Y para lo que quieren hacer. Lo hemos platicado también tú y yo ahí con Bryce Young, dándole un arma adicional. El RAS score, que recuerden que es el Relative Athletic Score, o sea, es como este jugador contra su posición, cómo están sus métricas de explosividad, velocidad, fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. El máximo es 10. Hay ciertos jugadores año tras año que tienen ese perfil atlético. El año pasado, ¿te acuerdas? Nick Manguri tuvo un 10 de RAS score. En este caso, 9.52 es muy alto. No es el tight end que tiene el perfil atlético de RAS score más alto de esta generación, pero es un 9.52 es mucho más que sólido. Está en un percentil 97 por ahí más o menos. Entonces, todo pinta bien y algo que sí tenemos claro es que va a ser el primer tight end drafteado este año. No estamos en una situación como el año pasado que se especulaba que Tyler Warren o Colston Loveland y terminó siendo Colston Loveland el primero. Kenyon Sadiq creo que es además el único tight end con potencial de ser seleccionado en primera ronda. Sí, eso sí es, yo te lo podría decir 100% garantizado, ¿no? De acuerdo. El segundo tight end, al menos en mis libros para esta clase, para este draft 2026, es Eli Stowers de Vanderbilt. ¿Y qué tiene Eli Stowers de Vanderbilt desde mi punto de vista? También tiene muy buen atletismo, o sea, tuvo un muy buen salto vertical en el combine y tiene algo que es bien interesante que muchas veces, bueno, no muchas veces, pero con relativa frecuencia solemos ver. Tight ends que hacen transición a quarterback o al revés. Cuando tú puedes haber jugado antes como quarterback y haces la transición a otra posición, generalmente por el arquetipo físico es más viable irte a tight end. Creo que ganas un fútbol IQ muy interesante porque entiendes el juego desde dos posiciones diferentes y haber tenido esa experiencia previa de quarterback, creo que te ayuda a tener un control o un dominio tal vez del juego un tantito diferente. Pero Eli Stowers además tiene muy buen control corporal y además es un jugador que tiene muy buen, o sea, que puede agarrar pases en el tráfico. Eso me encanta de él. Y creo que arquetípicamente a mí me recuerda un poquito a Mike Gesicki. Creo que tiene una capacidad de ser un mejor tight end a nivel profesional que Mike Gesicki. Sí. Que Mike Gesicki también es de esos jugadores que se ha inclinado un poco más hacia el lado del tight end más receptor que bloqueador. Sí. ¿Cómo ves tú a Eli Stowers para este draft? Sí, yo también estoy de acuerdo que es el tight end número 2. Tiene jugador, o sea, por ejemplo, muy parecido a Kenyon Sadiq, tiene jugadas muy de receptor. Uh-huh. Gana las batallas contra el defensivo, o sea, el 1-1. También es otro que es muy difícil de taclear. Tú ves muchas jugadas en las que rompe tacleadas constantemente. Fantástica producción en 2025. De acuerdo. Yo, la verdad, como que sí, no sé si sobrevaloro la producción en college, pero siento que sí es un buen indicador. Los stats no lo son todo, pero creo que de college a la NFL como que sí, yo sí lo considero, me gusta considerarlo. Sí. Cargó contra una ofensiva en 2025, la verdad, ¿no? Era ahora sí que el punto focal, güey, era la ofensiva de Vandy.
el mejor amigo de Diego Pavia. Ajá. Tiene esa química con el quarterback, porque a pesar de que Diego Pavia no es espectacular, él lo sacaba de apuros constantemente. También Porque tiene ese valor. Hay un tema ahí con Diego Pavia que, o sea, y que creo que es muy correlacionado con Eli Stowers, güey. Diego Pavia es un quarterback que tiende a improvisar demasiado rápido, güey. No, o sea, Sí. no es un quarterback paciente que espera el desarrollo. O sea, se sale del esquema o del pocket demasiado rápido, Todo el tiempo, sí. ¿no? Y entonces Eli Stowers, en ese sentido, güey, también entendiendo la posición de quarterback y entendiendo dónde pueden estar potencialmente los huecos en una defensiva, yo creo que lo sacó, como dices, güey, de apuros en más de, diría más de una, güey, pero en más de 15 ocasiones. Sí, totalmente. Si tú ves ciertos highlights de Diego Pavia, vas a decir, ojo con Diego Pavia, pero creo que es más mérito de Eli Stowers muchas veces que del mismo quarterback, ¿no? Estoy de acuerdo, güey. Sí, tiene ese valor, por ejemplo, ya ves que últimamente han usado mucho los Titan Screens o los jet sweeps con Titans. Eli Stowers es ese jugador que podría estar en esas jugadas. Bueno corriendo rutas, otra amenaza en campo abierto. Es un atleta espectacular. Tiene unas atrapadas también brutales. Sí, o sea, sí. de repente el pase va larguísimo y él se estira para atraparla y la consigue. Y tiene esa mezcla de tamaño más impacto. Y los cons que tengo yo con Eli Stowers es no tiene explosividad, a pesar de que tiene todo para ser un jugador explosivo. Eso es como un poco lo que... Sí, como que debería tener o sea, como que parece que debería tener más, ¿no? Sí, ¿sabes? Pero no, ¿sabes? O sea, como que ahí está, pero no. No sé si eso eventualmente podamos verlo en la liga. Es muy coacheable, muy mejorable, si lo vemos así, pero ahorita no le hemos visto esa parte. Luego la aceleración siento que sí le falla. Siento que a veces no aprovecha los espacios después de la recepción. Y también mucho receptor para el tight end. Esa transición a la NFL es un poco mi duda. Y el valor como bloqueador, que no hay muchos bloqueadores, no hay mucho valor de bloqueador en esta clase de tight ends. Y es que suelen ser jugadores que se van más tarde, ¿no? En el draft. Sí, que terminan siendo, pues sí, día 3 y el Titan 3 del equipo que lo seleccione. Exactamente. O sea, porque encontrar esa verdadera versatilidad en un tight end que pueda estar en cada uno de los snaps y que sea tu mejor tight end bloqueando y tu mejor tight end recibiendo, no es tan sencillo, a fin de cuentas. Sí, no, ya se enfocan mucho a que sea más receptor que bloqueador. Sí. Yo me inclino más por un jugador de segunda ronda que de tercera, honestamente. Eso te iba a preguntar si lo veías más como en segunda o en tercera ronda. Sí, o sea, día 2 fijo. Si se va a tercera no me parece tampoco algo loquísimo, pero sí lo veo más de segunda ronda. Yo estoy contigo. Tal vez en la segunda mitad de la segunda ronda vería a Eli Stowers. Y el tight end número 3 en esta ocasión para mí es Max Clair de Ohio State. Creo que Max Clair tiene algo bien interesante en cuanto al recorrido de ruta, sobre todo. Y en creo que es un arquetipo físico casi de el tight end de tamaño ideal, ¿no? O sea, al menos en cómo lo puedes percibir visualmente, no en movimiento. Dices, ese güey es un tight end. Sí. Muy buenas manos, muy buen control corporal. Creo que también es bien importante que haya alineado tanto en el slot como fuera. No es ese jugador, por ejemplo, ahorita regresando al ejemplo Kyle Pitts. Kyle Pitts en Florida, güey, era de facto un wide receiver, güey. Sí. ¿No? Max Clair tiene un poquito más de versatilidad en ese sentido, pero sí le falta un poquito de explosividad para mi gusto. Me parece de repente una comparación con Dalton Schultz con Z, no con S. Dalton Schultz con Z. y no tiene RAS score completo porque no tiene todas las métricas. No tiene todas las métricas, y para tener el RAS score completo también necesitas tener todas las métricas ya sea en el Combine o en los Pro Days para que lo tengas calculado. Pero es un buen perfil atlético de todos modos. Algo que me preocupa de él es que primero jugó en Purdue y después de su tercera temporada
en Purdue, se transfirió a Ohio State. Y la producción en Ohio State, a ti que te gusta también pensar en eso, Alex, su producción en su tercer año en Purdue fue mejor que en el de Ohio State. Sí. Y eso muchas veces creo que también es representativo, como decir, ok, tienes producción, pero ¿en qué conferencia o quiénes eran tus rivales? Exacto. ¿No? Que es un poco, complementando eso, parte de los cons que tengo de Max Clear es cómo podemos ver esa transición a la NFL, porque al final es obviamente un nivel mucho mayor después de que vienes uno de los niveles más altos en college football. Entonces, es un poco la duda. Sí. ¿Qué te preocupa así principalmente o cuál sería tu preocupación principal con Max Clear? Le cuesta romper tacleadas de repente, ¿no? Creo que esa parte no la tiene pues muy... Pues sí, como los otros Titans que habíamos mencionado. Ajá. Parece que estoy repitiendo con todos, pero el tema de bloqueo, porque es una buena opción valga la redundancia, en jugadas de opción, ¿no? Sabemos esta jugada en la que finges bloquear y de repente te abres o te quedas bloqueando dependiendo la jugada. Pero es bueno para esas situaciones, pero ¿qué tanto se la compras teniendo no tanto el valor de bloqueador, ¿no? Porque luego como que finge y se va luego. Eso es un poco lo que pues, tal vez puede ser muy predecible, como tapar a Max Clear en las jugadas ofensivas, ¿no? Sí, y yo también creo que eso es parte de cómo necesita desarrollar sus habilidades de bloqueo para juego terrestre, güey. Porque una vez que te conviertes, si logras desarrollarte como un bloqueador, un buen bloqueador en el juego terrestre, si eres esa amenaza creíble que te permite desarrollar también el play action, güey. Sí. ¿No? Una vez que te consolidas como un buen bloqueador, puedes hacer también más uso de tus habilidades como receptor. Sí, totalmente. Max Clear, ¿lo ves como un jugador de también día 2 o más inclinado ya hasta día 3? Día 2, tercera ronda. Esa sería mi proyección para Max Clear. Tercera ronda. Digo, entre la comparación, a mí me figuró un poco a Zach Ertz, que obviamente, o sea, para mí las comparaciones es el estilo de tight end, no tanto que vaya a ser igual. Sí, de acuerdo. Hasta no en que en 15 años sí. vayamos a estar hablando de Max Clear en su temporada 15 en la liga. Sí, no va a romper el récord de recepciones para un tight end en una temporada, no sé. Con el Zach Ertz, eso no es parte de lo que pensamos, pero sí, me gusta, es bastante subvaluado, creo yo, Max Clear. Me parece un tight end bastante confiable, no explosivo, pero sí que va a estar ahí y te va a sacar, tiene las, o sea, ¿cómo se llaman? Las manos para darte seguridad y confiabilidad. De acuerdo. Ahora, el siguiente tight end que para mí, en este caso, el número 4, y que creo que puede ser algo... A ver, creo que a partir de Max Clear puedes tener ciertas variaciones porque ya estás hablando en la mayoría de jugadores de día 3, salvo tal vez por uno que ahorita vamos a llegar. Pero Oscar Delp de Georgia, creo que tiene cosas bastante interesantes. Es un jugador también en el arquetipo físico. También es de esos güeyes que dices, mira, me encontré un tight end en la calle. Creo que tiene velocidad impresionante. Creo que también tiene esa variabilidad y versatilidad de dónde puede alinear. Manos muy seguras, pero que también le duele mucho el juego terrestre y la producción después de la recepción. ¿Cuál es el tema con Max Clear? Que se ve todavía más como un jugador un tanto más unidimensional para mí. O sea, la comparación es Robert Tonyan. O sea, es como a quien me recuerda. Sí. Pero es un jugador que también en diferentes boards lo puedes ver como un prospecto de día 2 hasta un probable prospecto de ronda 5. Sí. Sí, de acuerdo. ¿Cómo te sientes tú al respecto de Oscar Delp? Tiene estas jugadas espectaculares, ¿no? Atrapadas a una mano. Luego siento que peca mucho, o sea, sabiendo el físico que tiene y lo atleta que es, que eso es un mega pro y es espectacular. Creo que sí es el mejor atleta de la posición, ¿no? Sí, o sea, en cuanto al perfil de Rasway, si quisieras verlo así, tuvo el segundo mejor score de esta generación, güey. Y ese 983, o sea, no es poca cosa.
Sí, no, casi ya el perfecto. Pero siento que a veces exagera, ¿no? Son de esos que exageran sabiendo que tienen el físico. Intenta mucho saltar al defensivo cuando luego es súper mega innecesario. O sea, ni siquiera agacharon tanto para que lo pueda... ¿Viste cómo brincó? Sí, luego sí es de que, ¿cómo se llama? El taco en el casco y así, súper innecesario. Sí. Pero digo, a veces también le sale, y lo cual lo hace un jugador espectacular a veces. La consistencia luego es lo que no siempre le vemos a Oscar Delp. No sé si es un jugador que puedas como cargar un poco. No sé si lo veo como un Titan 1 a futuro, tampoco. ¿Sabes? Podría ser un sólido Titan 2, que de repente digas, no más, qué pedo con el Titan 2 que sacó esta jugada, pero Sí. no tan seguido, ¿sabes? Te planteo un escenario así rápido. Imagínate un Isaiah Likely a Mark Andrews. O sea, como que dijeras, ay, de repente Isaiah Likely hace cosas interesantes, pero nunca lo vas a ver mejor. Bueno, tal vez ahorita sí, pero o sea, Mark Andrews es un tight end mucho más completo, Sí. ¿no? O sea, ¿qué tan sesgado podría estar por el uniforme, güey? O sea, que el recuerdo de Brock Bowers todavía esté vigente como tight end de los Bulldogs, güey, y que digan, ya ves, güey, es otro tight end de Georgia, güey, que seguramente puede hacer algo así, güey. Se va a terminar en Filadelfia, ¿no? Porque todos los de Sí, es Georgia cierto. van Si a es de los Georgia, Bills. va a terminar en Philly, güey. Tienes toda la razón, güey. Pero pues sí, creo que eventualmente tal vez puede sobredraftear por el hecho de haber sido estado en Georgia. Yo creo que es más día 3. Sí, yo también. Temprano, pero día 3. Sí, o sea, late third round o early fourth. Yo lo veo por ahí. Sí, exacto. Justin Joly de North Carolina State es otra de las opciones que a mí me intriga muchísimo. Justin Joly, que jugó primero en Cincinnati, en Connecticut. Sí. En Connecticut, o sea, jugó 2 años en Connecticut y 2 años en North Carolina State. Creo que también, una vez más, o sea, tiene buen tamaño sin ser élite. Creo que es, o sea, un jugador de buen tamaño y también es muy versátil en múltiples roles o posiciones. Pero que su explosividad y su bloqueo necesitan mucho desarrollo y tener más consistencia contra defensivas un poquito más top, tal vez. Sí. A mí me recuerda un poquito a Hunter Henry. No, o sea, un poquito más ligerito, güey. Un Hunter Henry un poquito más ligero. Sin llegar a ser ese super tight end que podrías llegar a esperar, pero que en la situación adecuada podría ser una muy buena alternativa como un jugador complementario en una ofensiva. ¿Tú cómo lo ves? Creo que aquí tengo un poco más de cons que de pros con él. Sí, es un tema ahí interesante, güey. Y conforme más avanzamos, también va a haber más cons que pros. Sí, ¿sabes qué? Me preocupó muchísimo. Tiene un balance horrible. O sea, lo ves caerse todo el tiempo, como que cuando hace los giros cortes, sí. no los hace bien. Tiene un balance muy, muy feo, que es corregible, pero igual no tan fácil. Hay veces que solo espera recibir el golpe, lo recibe, o sea, él no tiene problema en recibir el golpe, Ajá. es un pro, pero hay veces que exagera y tiene espacio, en vez de utilizarlo, pues solo espera recibir el golpe. De repente tiene cierta duda con las manos, ¿no? De que esa típica jugada en la que le rebota y la atrapa en una segunda ocasión, pero eso en la NFL luego termina en drop. Termina en tragedia, güey. Sí, sí, sí. O en drop en el mejor de los casos. Sí, exacto. La aceleración no es muy buena. Y pues tampoco tiene ese valor como bloqueador. Y creo que sí va a costar mucho la transición a la NFL. Ya para hablar mejor de él, tiene una producción constante, o sea, es bastante consistente dentro de ese sentido, lo cual es bueno. Fue una máquina de touchdowns en 2025. Tiene ciertas recepciones espectaculares, lo cual luego no siempre encuentras en un tight end. Encuentra espacios en ciertas ocasiones para ganar más yardas. El ajuste y la concentración también se hace muy bueno, lo cual llega a ser para poder conseguir esas atrapadas espectaculares. Entonces, tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Es para mí un tight end de día 3. Me recordó a mí Elijah Arroyo, por ejemplo, el de los Seahawks. Elijah Arroyo. Un poco ese estilo de tight end que es más complementario que arma principal, güey. Sí, de acuerdo.
Me gusta también la comparación con el Elijah Arroyo, güey. Y vamos a un prospecto súper interesante, güey, que es el último al que le vamos a dedicar un mayor espacio, porque Sam Roush, güey, de Stanford, lo que platicamos ahorita, es el prospecto que tuvo el mejor score atlético de esta generación de tight ends, güey. 9.94. O sea que sí, eso está a niveles históricamente percentil 99. ¿Qué tiene, güey? O sea, ese tamaño prototípico y también muy buena fuerza para bloquear. Tiene ese equilibrio que creo que, sin ser verdaderamente sobresaliente en ninguna de las dos, es un jugador muy equilibrado, tanto bloqueando como recibiendo para mí. Tiene muy buena técnica para jugar como inline tight end, cosa que muchas veces también es muy necesaria. Y probablemente eso acierta a costa, güey, de menor explosividad como receptor, güey, y de menor velocidad, pero creo que es un tight end muy bien balanceado. Y creo que al menos en el perfil físico-atlético, es probablemente el mejor jugador que te puedes encontrar en la posición en este draft. ¿Tú cómo lo ves, güey? Tú creo que lo tienes también en el rango del cuarto tight end para este draft, ¿no? Sí, me gustó más que Justin Joly, la verdad. A mí, él es el que me recordó a Dalton Schultz, justamente. O sea, tiene es que luego no sé cómo usar la palabra en español y no por ser mamador, pero el toughness. Qué mamador, güey. No sé luego cómo... sí, como la rudeza, güey. Sí. Eso lo tiene bastante marcado y se me hace espectacular. Otro que es muy difícil de taclear, probablemente de Eli Stowers y Kenyon Sadiq, creo que este es el que más difícil es para taclear. Sí tiene muchas tacleadas, o sea, rompe muchísimas tacleadas. Tiene big time catches, ¿no? Lo vamos a ver generando de repente estas atrapadas que no es constante como dices, pero de repente te puede generar eso extra que pocos tight ends te dan. Puede conseguir la recepción con el defensivo encima de él, que luego no es muy fácil de verlo. Mejoró muchísimo en 2025 contra lo que habíamos visto en sus años previos de carrera. Tiene un potencial gigantesco. De acuerdo. Manos manos muy seguras y puedes contar con él. O sea, es un jugador bastante confiable. Es confiable. ¿Sabes qué me digo? Y no es que me preocupe, o sea, porque también es un tema. A lo largo de su carrera, me parece que tuvo en sus 4 años 4 touchdowns totales, ¿no? 2, y creo que 2 en cada uno de los, o sea, 2 en este último año y 2 en el año previo. No significa necesariamente, güey, que no pueda traducirse a una amenaza de zona roja a nivel profesional. Claro. Pero, o sea, la producción ahí en cuanto a los touchdowns no existió. Sí. O sea, o es despreciable. Pero a mí me parece un jugador muy completo. O sea, creo que para las alturas de finales de tercera ronda, güey, principios de cuarta ronda, si un equipo está buscando un buen equilibrio en un tight end, es el jugador más adecuado para, o sea, sin invertir tanto en la posición, güey, en capital de draft. A mí me gusta mucho como un jugador que puede evolucionar bien al siguiente nivel, Sam Roush. Sí, totalmente. Es más, yo no descarto que se vaya en el final de la tercera ronda, justo en los picks complementarios, por ejemplo, y me parecería eventualmente uno de esos tight ends de tercera, cuarta ronda que dices, ¿por qué no se fue antes? ¿Por qué no pensar en eso? Luego es otro de los que sabe que su físico es brutal y exagera, entonces luego va, en vez de al espacio, va a... Eso luego me molesta un poco, porque es esos que está el espacio ahí, pero en vez de ir al espacio es como, Nel, voy a romper la tacleada. Súper innecesario, ¿no? Pero tiene un físico impresionante, sí. Sí, yo creo que es esos jugadores que si cae también en el staff de coach adecuado, en el sistema adecuado, puede desarrollarse muy bien como profesional. ¿Hay algún otro nombre que quisieras mencionar nada más para cerrar este show, Alex? Sí, de jugadores que te hayan gustado que fuera de estos 6. Oigan. Diga. ¿Saben quién también tiene un buen toughness y está construido impresionantemente? Mi Toyota Tacoma. Nueva Tacoma, indestructible.
frame perfecto, Todo perfecto, frame todos perfecto, lados. indestructible, rompe todas las tacleadas, las manos más seguras, todo perfecto. Este show presentado por Toyota. Gracias, Sebastián. Oye, ¿algún nombre así adicional como que para tener el radar, Alex? Solo, bueno, diría Nate Berkshire, el Ajá. Titan de Texas A&M, que me recordó a Luke Musgrave, que creo que también es de Texas A&M, el de... Luke Musgrave es de Texas A&M Ajá, también, güey. el de los Packers. Ajá. Pero sí, creo que es de los que tiene, ya empieza a tener valor bloqueador receptor. Ajá. Nada espectacular, pero tiene un poco de las dos. Pero pues sí, creo que es el único que añadiría. No es una clase, como dije, brutal, pero sí está subvaluada, diría yo. A mí me gusta Nate Berkshire también. Y me gusta también para cuarta, quinta ronda Eli Raridon de Notre Dame. Que también creo que necesita un poquito mejor de técnica en el bloqueo. Pero son dos nombres adicionales como para echar ojito y ya poder seguir viendo. O sea, hay potencial en muchos otros jugadores también que terminan siendo de la élite de los Titans sin haber sido picks altos, güey. Entonces, creo que no hay que nada más quedarnos con esto, pero estos son los nombres que más están sonando ahorita para los primeros 3, 4 rondas del draft. Y creo que sería todo, mi Alex. A ver, nada más dime, Kenyon Sadiq, si tú decidieras hoy, ¿dónde termina Kenyon Sadiq? Creo que sí en Carolina. Carolina. Que se Yo termina también. convirtiendo en Steel, pero por cómo he visto los mock drafts, creo que sí le va a terminar cayendo a Carolina en el pick 19. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Esta fue la posición de Tyrant previo al draft 2026 de la NFL. Muchas gracias por tu compañía, Alex, por tu análisis, tus comentarios. Muchas gracias a Sebas en la producción. Gracias a nuestros amigos de Toyota y gracias a ustedes que estuvieron aquí. Por favor, dejen su like, suscríbanse, activen notificaciones y si tienen chance, píquele al botoncito en su dispositivo móvil de hype a este video que nos ayude a llegar a más gente todavía. Y nos vemos con muchos más previos y más contenido rumbo al draft y del draft NFL 2026. Los queremos mucho. @primero y 10 en todos lados. Nada.